Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición del ciclo de charlas sobre primera infancia y gobiernos locales. Impulsado por la Fundación Navarro Viola. La Fundación Navarro Viola es una organización de la sociedad civil que trabaja para promover el desarrollo integral de la primera infancia y transformar la realidad de las personas mayores. Estamos impulsando esta agenda en los gobiernos locales. Sabemos que hay mucho por hacer. Por eso el primer paso fue crear un autodiagnóstico que les permita a los gobiernos locales autoevaluar sus estrategias integrales en 6 dimensiones, recorriendo una serie de preguntas. Pueden conocer el grado de despliegue de lo que está a su alcance, digamos, para fortalecer esta agenda. Y fuimos desarrollando herramientas para que ustedes, quienes están escuchando, que son ciudades, municipios más chicos, más grandes, y toda esta comunidad ampliada, este ecosistema que interesado en promover esta agenda, tengan herramientas para pasar a la acción. En primer paso hicimos una charla que si no la han visto aún, los invito a que lo hagan, están disponibles en YouTube, acerca de por qué la primera infancia, ¿no? Luego entramos en el tema de crianza, enseñanza y cuidado, como la importancia del abordaje integral en esta temática. Y hoy, en esta tercera edición, vamos a estar abordando el tema de la información. Quiero darle la palabra a Maggie Sayek, de la Fundación Navarro Viola, que nos va a estar presentando esta temática y nos va a estar presentando a nuestro invitado de hoy, que es Pablo Vinocourt. Maggie, te doy la palabra. Gracias una vez más por brindarnos este espacio. No, gracias a Inés y al equipo de RIL, y especialmente a Pablo Vinocourt, que es quien hoy nos acompaña para abordar esta temática tan desafiante, la información y la gestión de la información. Les quiero contar un poquitito de Pablo y no le robamos más tiempo y lo escuchamos. Pablo es licenciado en Sociología y candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene formación como especialista en salud pública y en políticas sociales. Es director del posgrado en Desarrollo Humano de Flaxo, Argentina, y se desempeña como docente en temas de planificación, gestión, evaluación de políticas y programas en la maestría de Derecho Humano de Flaxo, en la de Gestión Pública de Misiones, en la UNSAM, y en la de Políticas y Planificación Social de la Universidad de Cuyo. Ha tenido una trayectoria enorme y a lo largo de toda su carrera ha podido aportar a muchísimas instituciones. Como especialista en temas sociales, participa en redes de evaluación y de formulación de políticas sociales y de salud. Se desempeñó como coordinador de programas del PNUD de Argentina, fue asesor del secretario de Gabinete de Ministros, jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno argentino, secretario de Estado de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, coordinador de proyectos en UNICEF Argentina. Se ha desempeñado como consultor en distintas agencias de cooperación como la CEPAL, UNPA, FAO, OPS, OMS, OIT, bueno, una trayectoria impresionante. Actualmente sus temas de investigación se orientan al desarrollo humano en general, de la pobreza y la primera infancia en particular. Así que un lujazo, Pablo, tenerte hoy aquí con nosotros y poder escucharte sobre este tema que es tan clave a la hora de planificar y gestionar en los municipios, que es la información, ¿no? Y acá te invitamos a que puedas compartir la presentación y empezar para ver, bueno, cómo planificamos el cambio y cómo podemos conocer los resultados de nuestra acción usando la información y qué tenemos a mano en los gobiernos locales para hacerlo. Así que, Pablo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme participar de esta iniciativa que están llevando a cabo la Fundación Navarro Viola y RIL, que considero sumamente relevante porque los gobiernos locales tienen un papel muy importante para cumplir. La primera pregunta es, ¿para qué necesitamos información? Entonces, la respuesta, desde mi perspectiva, es que en el ámbito local, en el espacio local, si el objetivo de quienes están involucrados en la gestión, directa o indirectamente,
porque aquí no estoy hablando solamente al gobierno local, estoy hablando, que incluye al Ejecutivo y al Legislativo, al Consejo Municipal, sino también estoy pensando en las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales y sector privado. Se supone que partimos de un objetivo, pero hay que explicitarlo, que es tratar de cambiar la realidad presente. Para tratar de cambiar la realidad presente, lo primero que necesitamos es conocerla, y conocerla con la mayor precisión. El conocerla, y referidos a temas de niños pequeños, de primera infancia, debemos poder saber cuáles son los principales problemas que afectan a los niños más pequeños en nuestras respectivas localidades, en nuestros respectivos municipios. Lo otro es saber, no solamente tener la foto de hoy, sino ver cómo ha sido la película, cómo hemos llegado a lo que tenemos la foto de hoy, por lo tanto, cuál es la tendencia de mejora o de deterioro, por lo menos en los últimos 5 años o 10 años, si fuese posible acceder a la información. Lo siguiente es que es importante pensar en que hay acciones que son y deben estar dirigidas a toda la comunidad para que toda la población, no solamente los grupos de familias o las comunidades más pobres, todos se sientan parte de una intencionalidad de cambio y transformación de este carácter, pero también es importante que todos y todas sepan que hay diferencias, hay desigualdades muy importantes que hoy están afectando a nuestra localidad, a nuestro municipio, para lo cual es importante saber cuáles son los problemas que afectan a toda la comunidad, pero dentro de esa comunidad, cuáles son los barrios más afectados, a qué familias de esos barrios y a qué niños de esas familias. El segundo gran tema, que es lo que voy a intentar desplegar a lo largo de la presentación, es: ¿queremos contribuir a que nuestros niños y niñas se desarrollen, los niños pequeños? Y entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero que tenemos que conocer es cuántos son los niños y niñas. Luego, cuáles son los principales problemas que tienen, quiénes son los que los sufren y dónde viven, conocer los recursos que existen en el municipio y finalmente esto llevarnos a disponer de los elementos que nos permitan definir ¿y ahora qué hacemos? Para responder a la primera pregunta, ¿cuántos son? La principal fuente de información es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Argentina, y tenemos el último censo que permite tener información de población desagregada por provincia y por municipio, es el censo de población de 2010. Ya a esta altura pasaron 11 años, tendría que haberse realizado el censo en el 2020, por razones de la pandemia no se pudo hacer, tampoco en el 2021, está programado para el 2022. Por lo tanto, la información que vamos a obtener, si ustedes quieren comenzar ya, va a ser la del 2010, pero esa información, el propio INDEC, tiene una publicación donde estima las proyecciones de población por departamento. En muchas de las provincias coincide municipio con departamento, en otras no, según sexo y según edades quinquenales por provincia, según sexo. Entonces, si uno accede a esta publicación, ustedes van a poder ubicarse las estimaciones de cuál es la población menor de 5 años estimada para el año 2021, para el año 2022, pensando que ya en el 2023 va a estar la información del censo 2022 y entonces no va a ser necesario por algunos años trabajar con estas proyecciones. Para poder saber o estimar la población
de menores de 5 de cada municipio, hay que, yo sugeriría, si bien puede haber grandes heterogeneidades entre los municipios de una provincia, sobre todo las provincias más grandes, como Buenos Aires o como Córdoba o Santa Fe, pero de todo modo, bueno, hay siempre que trabajar con la información que uno dispone, que es siempre mejor que ninguna, sabiendo que esto es una aproximación. Entonces, como la proyección de población quinquenal es por provincia y la proyección de población es por departamento, uno debería primero calcular dentro de la provincia qué proporción total de la población tenemos en cada departamento, y luego, a partir de digamos, de la proyección de población de 5 años, aplicarle esta proporción y vamos a tener un estimado de la población menor de 5 años para ese año, para ese departamento. En el caso del número de gestantes, es decir, el número de embarazadas por año, la forma de calcularlo, ustedes saben que cada embarazo lleva 9 meses y no todos los embarazos llegan a buen puerto. Aproximadamente un 10% de los embarazos terminan siendo abortos espontáneos previo, es decir, son nacimientos que no terminan ocurriendo. Demográficamente hay una forma de aproximación a calcular el número de embarazos que es esperable tener en cada municipio, que es tomar el número de niños que nacieron el último año disponible, que ahora después lo vamos a ver. Hoy por hoy es el 2019, pero en algunos meses más va a estar disponible la información del 2020, y a eso agregarle un 25%, y nos va a dar una estimación del número de embarazos que están ocurriendo en el municipio año a año. Para saber cuáles son los principales problemas que tienen. Bueno, allí hay dos informaciones importantes, dos fuentes de información importantes desde el punto de vista estadístico. Sobre todo esto es más relevante, digamos, en los municipios más grandes. Uno es la población, la información también del censo, que es la población que son de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. La definición de cuál es un hogar con necesidades básicas insatisfechas está dada por 5 indicadores. Uno es el hacinamiento. Se define que un hogar puede haber dentro de una vivienda más de un hogar, porque el hogar es un conjunto de personas que se reconocen como perteneciendo a una unidad, reconocen a una persona como su jefe o jefa, y dentro de una vivienda puede haber más de un hogar, y dentro de un hogar uno puede distinguir más de una familia. ¿Okay? Esto es importante porque la forma en que se estudia, digamos, estadísticamente y aparece la información en los censos y en las encuestas de hogares, precisamente se llaman, que realiza el INDEC, ingresa por los hogares. Es decir, no necesariamente el número de familias va a coincidir con el número de hogares, y no necesariamente el número de hogares va a coincidir con el número de viviendas. Después de decir esto, la inmensa mayoría de los casos coincide familia, hogar y vivienda. ¿Ok? Pero hay diferencias. Entonces, volvemos al tema de pobreza. Para saber cuáles son los principales problemas que tienen, el contexto es fundamental, y la pobreza, que es multidimensional, afecta a todas las personas que integran
y o familias y o comunidades que tienen algunas de las siguientes carencias. Una es la evaluación por pobreza multidimensional, que en realidad no está recogida en el Censo de Población y Vivienda, pero sí algunas de sus manifestaciones o indicadores son recogidos por la información de necesidades básicas insatisfechas. Y esta, como les decía, es el hacinamiento, que se define como más de 3 personas por cuarto, la existencia de viviendas inadecuadas, entendiendo por tales aquellas que se encuentran viviendo en hoteles o en inquilinatos, o en viviendas que están construidas con materiales precarios, esto es, chapas, cartones, barro, plásticos, etcétera, que están perfectamente identificadas. La tercera es el tema de saneamiento, y se define como una necesidad básica insatisfecha si en la vivienda no hay ni siquiera retrete, no inodoro con descarga de agua, sino sin retrete, que es finalmente un pozo negro sanitariamente construido. Educación son los niños de 6 a 12 años que no están asistiendo a la escuela. Y el último es la capacidad de subsistencia, que son hogares con 4 o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no completó el 3er grado de primaria. Esto es, un hogar donde hay 3 personas nunca va a tener problema de capacidad de subsistencia. Tiene que haber por lo menos 4 personas o más y solamente un miembro ocupado, y adicionalmente, cuando uno encuentra estos hogares, el jefe del hogar tiene que tener un muy bajo nivel de instrucción, no haber completado el 3er grado de primaria. Después de haber explicado qué es un hogar NBI, tengo que decirle que esta definición fue construida a inicios de 1980 por un estadístico, demógrafo, economista argentino que se llamó Oscar Altimir, que trabajaba en la CEPAL, y que con el censo de 1980, cuando retornó la democracia, salió la publicación La pobreza en la Argentina, que fue un mapa de la pobreza en la Argentina, donde se tomaron estos criterios y desde entonces se sigue utilizando estos mismos criterios para ver cómo ha ido cambiando la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas. 30 años más tarde de ese momento, obviamente que hay criterios sobre lo que son necesidades básicas que podrían o deberían, a mi criterio, ser modificados. Pero ustedes no van a encontrar la clasificación por necesidades básicas insatisfechas con criterios modificados, más allá de que ustedes puedan adherir a este principio de razonabilidad que yo les estoy señalando, porque hoy por hoy, por suerte, tenemos, no solo en la Argentina, sino en América Latina, que la inmensa mayoría de la población, cuando digo inmensa mayoría, estoy ya hablando del 98-99% de la población, ha completado la educación primaria, ya no 3er grado de primaria. En 1980 nosotros todavía teníamos alrededor de un 10-15% de la población que era analfabeta. Hoy prácticamente no existe el analfabetismo en nuestro país. Estadísticamente hablando, probablemente haya todavía un remanente de un 1% de analfabetos. La otra es la definición de analfabetismo. En aquel momento la definición era personas que no pudieran ni leer su nombre ni escribirlo o firmar. Hoy la definición de analfabetismo probablemente incluiría incluso la posibilidad de un manejo básico de herramientas digitales. Pero bueno, esta es
esta es la situación y es importante aclararlo. Y ustedes, si quieren, hay un archivo que yo encontré, que es una publicación del Ministerio de Economía, en donde está el NBI a nivel de departamentos para todo el país, y esta es una información relativamente reciente que le va a facilitar el poder identificar cuál es la situación de su municipio respecto a otros municipios de la provincia y respecto a otros municipios del país, pensando en pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Lo último que quería señalar al respecto es que, como estos indicadores son muy, muy básicos, el solo encontrar que hay un hogar que tiene alguna de estas características ya lo hace pobre. No es necesariamente tiene que tener más de una de estas situaciones de privación. Y lo otro que quería aclarar respecto al hacinamiento es que se entiende por cuarto todas aquellas espacios dentro de la vivienda que no son ni baño, ni cocina, ni garage, ni pasillos. Sí incluye al comedor, incluye obviamente los cuartos o los dormitorios, y tiene que haber más de 3 personas por cuarto, 3.1. Si tiene 3 personas por cuarto, no es hacinado. Bien, esta es una fuente de información. La otra fuente de información, que está mucho más actualizada, es la que provee la encuesta permanente de hogares, que se realiza en 31 aglomerados urbanos de la Argentina. Básicamente toma gran parte, yo diría casi todas las ciudades capitales, con la excepción de el Alto Valle de Río Negro, donde toma todas las localidades del Alto Valle y no Viedma, y en algunas provincias toma otras ciudades, como en el caso de Córdoba hasta Río Cuarto, como en el caso de Entre Ríos, además de Paraná, hasta Concordia. Hay varias de la provincia de Buenos Aires, además de los distritos del Gran Buenos Aires. Está Mar del Plata, está San Nicolás, está Pergamino, hay varias. En el caso de Corrientes está Corrientes y Goya. Bueno, ustedes cuando acceden a la información en el INDEC, esta encuesta se realiza cada 3 meses, pero cada 6 meses, 2 veces por año, actualiza la información de pobreza por NBI y por ingresos. Pero por NBI también ustedes la tienen, y una vez por año, además de estas ciudades capitales, en los 2 últimos años ha incorporado otro colectivo que son las otras áreas urbanas de la provincia. Y ahí quizás muchos de los municipios pueden verse representados, y con esto pueden ir actualizando o tener más actualizada la información sobre pobreza por necesidades básicas. Otra forma de evaluar pobreza, sobre la cual hay información, es la pobreza por ingresos del hogar. La evaluación de pobreza por ingreso discrimina, primero releva la información de los ingresos de todos y cada uno de las personas que hay en el hogar por distintas fuentes. Si es por trabajo, para cada uno de sus trabajos; si es por transferencias, por ejemplo, la asignación universal por hijo, jubilaciones, pensiones, asignación por embarazo, algunas otras transferencias tanto del Estado como pueden recibir de municipios, pueden recibir de provincias, pueden recibir de organizaciones no gubernamentales, y también puede haber transferencias de otros familiares que no necesariamente viven o son cohabitantes. Entonces, estas son fuentes de información
o fuentes de provisión de ingresos, y otras, ya para sectores un poco más aventajados desde el punto de vista social, son fuentes provenientes, ingresos provenientes de alquileres, provenientes de otras rentas financieras, por ejemplo. Entonces, se releva toda la información de ingresos y se construye, al final, la sumatoria del ingreso total del hogar. Ese ingreso del hogar se compara contra el costo de una canasta básica de alimentos. Esta canasta básica de alimentos fue construida normativamente en función de poder satisfacer los requerimientos calóricos y proteicos de una familia o de las personas de acuerdo al sexo de las personas y de acuerdo a la edad de las personas, y pensando que realizan una actividad promedio que supone un determinado desgaste o utilización de estos nutrientes como combustible, entre comillas, para poder llevar adelante y no enfermarse realizando estas actividades. Digo esto porque no es lo mismo el desgaste que tiene un trabajador de la construcción, por ejemplo, que el que tiene un oficinista, un empleado administrativo. No es lo mismo el consumo y necesidad de nutrientes que tiene una embarazada o que tiene un adolescente en ese momento, o un niño pequeño en un momento de crecimiento máximo, que el que tiene una persona entre 30 y 50 años. No es lo mismo el desgaste y las necesidades que tiene un hombre que una mujer. Entonces, tomando en cuenta todo esto, que está científicamente construida la tabla de requerimientos por especialistas en fisiología, nutrición, para cada país, se construyó esta canasta básica de alimentos, teniendo también como parámetro el buscar los consumos que fundamentalmente tienen no el estrato más bajo de ingresos del país, sino los medios bajos. ¿Qué tipo de alimentos consumen? ¿Y qué proporción? ¿Qué proporción de carnes? Dentro de carnes, ¿cuál es proporción de carnes vacunas? ¿Qué proporción de carnes porcinas? ¿Qué proporción de carnes de ave? ¿Qué proporción de pescado? Y dentro de eso, como para los nutrientes es exactamente lo mismo, no se toman, obviamente, los cortes más caros, no se toma el lomo, ni necesariamente el más barato, no se toma el hígado, se toma un promedio de lo que consumieron los estratos medios bajos, y así se construyó la canasta básica de alimentos. Entonces se compara los ingresos contra el costo de la canasta básica de alimentos, información que se va relevando mensualmente y que determinan el índice de costo de vida, que es algo sobre lo cual los argentinos y argentinas conocemos muy bien cada vez que hacemos las compras y miramos el índice de inflación, cuánto aumentó, y cuánto aumentó dentro del índice de inflación el índice de alimentos. Ese índice de alimentos no es necesariamente exacto el índice que se va a llevar a la canasta básica, porque no todos los alimentos forman parte de la canasta básica. Incluso existen canastas regionales, porque hay culturalmente algunas diferencias, y esto el INDEC lo tiene estimado. Los ingresos del hogar son inferiores a los ingresos de la canasta de alimentos. Esas familias, esos hogares, y todos quienes viven en ese hogar son indigentes. Si son superiores, se construye la línea de pobreza, que es el valor de la canasta de alimentos multiplicado por un coeficiente, que es el coeficiente de Engel, que es la proporción de los otros gastos que supone
cubrir ciertas necesidades, por ejemplo, transporte, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, salud, por ejemplo, gastos en educación, gastos de reparación en el hogar, y esa es la canasta total de pobreza, más o menos es el doble del costo de la canasta de alimentos. En base a ello, se compara el ingreso del hogar contra el valor de la línea de pobreza y se calcula entonces cuál de la población es pobre. Por supuesto, dentro de los pobres están los indigentes. Los indigentes son aquellos que no tienen ingresos suficientes para acceder a la canasta básica de alimentos. Y los pobres son aquellos que tienen ingresos supuestamente suficientes para los alimentos, pero no suficientes para todas las otras necesidades básicas. Y esta información sobre pobreza es publicada cada 6 meses para los 31 aglomerados urbanos y el resto urbano por el INDEC, y aquí están los informes, el link para los informes, y ustedes allí pueden ir viendo, y está discriminado, y esto es muy importante, cuál es la pobreza por grupos de edad. Y allí van a ver ustedes que lo que está produciéndose en la Argentina hoy es, primero, desde el 2018, donde fue la fuerte devaluación en la Argentina, significa inmediatamente traslado a precios, aumenta, por lo tanto, la inflación, y esto hace caer la capacidad de compra de los ingresos. Y esto supone un aumento de la pobreza por ingresos inmediata. Y hoy, lamentablemente, del 2018 a esta parte, ya veníamos con niveles de pobreza de alrededor del 25 al 30%. A partir de la devaluación del 2018, hemos superado eso, hemos llegado al 35%, y a partir de la pandemia estamos entre 40 a 42% de los hogares y las personas que viven en los hogares pobres. Dentro de ella, la mayor cantidad, digamos, de grupos de edad que son pobres son los niños. Incluso ustedes van a ver allí en el cuadro que a medida que aumentan los grupos, las edades, disminuye la pobreza. Incluso entre los mayores de 65 años, más allá de que las jubilaciones son bajas, pero la pobreza no supera el 15%. Otras fuentes de datos para conocer a familias vulnerables con niños están las familias que reciben la asignación universal por hijo y las familias que reciben la asignación universal por embarazo. Eso significa que son familias que no están en el sector registrado o que son trabajadoras domésticas y que por lo tanto no tienen asignaciones familiares. Entonces, si uno visita el ANSES, la UDAI local, puede conocer, o visitando los barrios, quiénes son los beneficiarios de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Otra fuente de información para conocer nacimientos y fallecidos son los registros civiles, en donde se inscriben los nacimientos y se inscriben los fallecidos y tienen registros anuales. Otra información son informantes claves. En cada barrio, en cada municipio, ustedes pueden ir y consultar quiénes son las familias que tienen AUH y lo que es más importante, incluso buscar quiénes son las familias con niños que están en condiciones de recibir la asignación universal por hijo o la asignación universal por embarazo y no la están recibiendo. Otra fuente de información importante es la información de los establecimientos de salud, para lo cual existe un programa nacional que se llama Plan Sumar, que contribuye o colabora con recursos para promover controles de salud de embarazo de los niños, y tiene información sobre el estado nutricional de cada uno de los niños de cada uno de los centros, que se pueden agrupar y ustedes con ello
van a poder conocer cuál es la proporción de niños que tienen problemas de crecimiento en el municipio y en cada uno de los barrios a los cuales cada uno de los centros de salud refiere. Respecto a la información sobre nacimientos, defunciones, bajo peso, menores de 1 año, menores de 5 años, etcétera, la principal fuente de información son las estadísticas que tiene publicada la Dirección de Estadística de Salud del Ministerio de Salud. Aquí está el sitio. Luego están las direcciones provinciales de estadística que proveen información de la información de nacimientos y defunciones por municipio, en gran parte de las provincias, no puedo asegurar en todas, y allí tienen información en los distintos tabulados de los nacimientos. Yo diría que se concentra en los últimos 5 años, de acuerdo a la edad de la madre, para ver embarazo adolescente, de acuerdo al peso al nacer, cuando son menos de 2.500 gramos, son niños que nacieron con bajo peso al nacer, y también información sobre los nacimientos según el tipo de parto, si fue parto normal o fue parto por cesárea. También tiene información de las defunciones. Dentro de las defunciones están discriminadas por edad. Las de menores de 1 año son las muertes infantiles, que a su vez están discriminadas entre neonatales y posneonatales. Las neonatales son las que ocurrieron antes de cumplir el mes de edad, y las posneonatales las que ocurrieron entre el mes de edad y antes de cumplir el año de edad. Aquí está la definición de cómo se calcula la tasa, y luego está la mortalidad de niños de menores de 1 a 4 años, que son los fallecidos de 1 a 4, y se calcula respecto a la población de 1 a 4 por 1000. Y hay otra tasa que ustedes la pueden construir, que es la mortalidad de menores de 5 años, que son las muertes de todos los menores de 5 años, y el denominador son los nacidos vivos de ese año para ese lugar. Finalmente está la mortalidad materna, que son las muertes ocurridas de mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. Se define el puerperio por muertes ocurridas hasta el día 42 o que se haya podido identificar posteriores al día 42 después del parto o del nacimiento, y que estaba vinculado al tema del parto y del nacimiento. Estas son aproximadamente entre 350 y 400 muertes en el país. Por lo tanto, a nivel del municipio son muy poquitas, a nivel de cada municipio. Por lo tanto, no, si son municipios grandes, sugiero que calculen la tasa de mortalidad materna por lo menos por 3 a 5 años, porque si no van a tener variaciones extremadamente importantes de un año a otro. Un año no tuvo ninguna, entonces no hubo muertes maternas, y otro año hubo una y entonces aumentó el 100%, y obviamente eso no tiene ningún sentido. La otra información que tiene que ver con la situación de salud, la antropometría, el estado nutricional, los indicadores tradicionales es el bajo peso para la edad, el bajo peso para la talla, la baja talla para la edad y el alto peso para la talla. El alto peso para la talla es un indicador de sobrepeso, que es el principal problema alimentario nutricional que sufre nuestra población infantil. Particularmente es muchísimo más alta la prevalencia de sobrepeso que la prevalencia de bajo peso. Esto es muy interesante porque gran parte de la mirada hacia la pobreza es dar de comer. Y el problema que afecta a los niños más pobres no es que le falta comida, sino que le falta comida de calidad. Y la comida de calidad básicamente son verduras, hortalizas y frutas, y algunas proteínas, y tienen dietas muy ricas en grasas e hidratos. Entonces son gorditos y bajos. Tienen bajo talla y tienen alto peso. Fuentes de información: el Plan Sumar tiene esta información y pueden acudir a los establecimientos de salud de la localidad y al Ministerio de Salud de la provincia. Otra información que tienen los centros de salud son las vacunaciones, y allí, como hay tantas vacunaciones, aquí yo estoy poniendo las que se concentran en los primeros 5 años de edad, lo importante
es que todos tengan todas las vacunaciones, pero como es una información extremadamente compleja, yo les sugiero que tomen alguna información, alguna vacuna, por ejemplo, la antisarampionosa, o la antipolio, o la quíntuple, y vean qué proporción de población, por ejemplo, menor de mayor de un año, tiene la vacunación completa. Esto lo pueden ver discutiendo con los equipos de salud del municipio y tomar una o dos vacunas como trazadoras para establecer cuál es la población, el porcentaje de vacunación alcanzada y cómo se puede mejorar. Luego está el tema de los espacios de primera infancia. Y aquí la pregunta sería, jardines maternales, bueno, ¿cuántos hay en el municipio? ¿Cuántos son públicos? ¿Cuántos son privados? ¿Cuántos jardines de infantes? Para niños que normalmente ingresan al jardín de infantes a partir de los 3 años. Adicionalmente a los jardines de infantes, esto lo vieron en la presentación pasada, van a centros de desarrollo infantil o guarderías o espacios de primera infancia o de cuidado, que no son los jardines maternales que dependen del área de educación, estos dependen del área de desarrollo social. Aquí hay una gran diferencia en términos de calidad y funcionamiento de jardines y centros. En los jardines, el personal que trabaja son maestras de educación inicial. En los centros de desarrollo infantil, en general, trabajan cuidadoras, que son mamás que han tenido a veces algún tipo de calificación y de capacitación o formación, y muchas veces no. Entonces, es importante saber cuántos hay de cada uno, dónde están localizados y en qué barrios no hay oferta. Luego, cuántos niños asisten edad por edad, porque se supone en jardines maternales están habilitados desde los 45 días, lo mismo las guarderías o los centros de desarrollo infantil, pero no necesariamente hay en cada espacio de primera infancia salas para bebés. Luego, hay de primer año, de niños de 1 año, hay de niños de 2, de 3, de 4, y cuántos niños asisten, pues, edad por edad. Lo otro importante es lo que antes me refería, cuál es la formación de las cuidadoras, cuántas cuidadoras y cuántos niños hay por sala. Debería haber una proporción que permita un buen cuidado y un buen vínculo a priori. ¿Cuántas horas funciona? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora se van? Y ver si esto tiene alguna relación con las necesidades que tienen los hogares, más allá de que esto es importante para los niños, que los niños socialicen con otros. También es un espacio que permite que las mamás puedan y los papás puedan ir a trabajar tranquilos, sabiendo que tienen instituciones en las cuales pueden dejar a sus hijos, que van a estar bien estimulados, van a estar bien cuidados, van a ser adecuadamente alimentados y por lo tanto van a poder desarrollar todo su potencial de crecimiento y desarrollo. Lo otro importante es saber cómo es la infraestructura y el equipamiento de estos espacios. Los materiales son los adecuados, están bien mantenidos, todas las salas donde están los niños tienen aberturas, tienen ventanas, aunque ustedes no lo crean, aún en la ciudad de Buenos Aires hay muchos jardines de infantes privados que los niños no tienen ventanas, tienen puertas pero no ventanas. Entonces, esto es un tema importante porque supone una norma de autorización para su funcionamiento, tanto los públicos como los privados, que no pueden, como ocurre en la mayor parte de los municipios, estar normado, considerado como una habilitación de cualquier espacio comercial. No, tendría que haber una ordenanza específica. Luego de esto, lo que se sugiere es mapear y programar las mejoras. Situaciones problemáticas a identificar. Todo lo que dije antes da una indicación de magnitud de problemas que puede haber en un municipio. El qué hacer implica
avanzar hacia conocer, por ejemplo, cuántos son los niños y cuáles son los niños que no tienen documentación, cuántas son las embarazadas que no asisten a controles, los embarazos de adolescentes que están cursando, los niños que no están asistiendo a controles, los niños menores de 6 meses que no se alimentan a pecho, los niños con vacunación incompleta, los niños a cargo de cuidadores menores de edad o sin condiciones para cuidar a los niños, niños que estén con sobrepeso, con baja talla para la edad o con bajo peso para la talla. Estos son como problemáticas que nos deben convocar para actuar. Seguimos, niños de hogares con adultos que tengan empleos precarios o que estén desocupados, sin aguache o con embarazadas sin asignación universal por embarazo, niños que viven en hogares que no tienen agua intradomiciliaria, que viven hacinados, o que viven en colecho, que es una indicación del número de niños y el número de camas que hay en la vivienda, niños que viven en viviendas precarias, niños en hogares con niños o adolescentes que trabajan, niños en hogares próximos a basurales o en zonas inundables. Esto nos da una indicación de qué actuar, identificar y promover que estos temas vayan resolviéndose. Lo otro que es importante en cualquier municipio es decir, bueno, frente a esto, ¿qué hago? Entonces, ¿cuáles son los recursos que existen? No son solo los que tiene el municipio, sino son de todos los recursos nacionales o provinciales que se llevan adelante en el municipio. Entonces, hay que relevar los programas y proyectos nacionales, provinciales y municipales que existen, vinculados a niños o vinculados a la mejora de las condiciones de vida de las familias, organizarlos por derechos que contribuyen a garantizar salud, educación, desarrollo, juego, vivienda, analizar superposiciones, es muy común que haya varios programas dirigidos a primera infancia, por ejemplo, a espacios de cuidado, hay varios programas de desarrollo social de nación, después están los de educación, y esto se superponen. Entonces, estas superposiciones tienen la posibilidad los municipios de ordenarlos para optimizar los recursos disponibles. Luego, relevar todos los recursos técnicos y profesionales que se desempeñan en el municipio y que pueden ayudar a ir identificando a toda esa población sobre la cual se quiere actuar para poder corregir el escenario, la fotografía esa inicial. Entonces, para transformar la realidad de los niños y niñas, sabemos ahora qué problemas tienen los niños, cuántos son, dónde viven, quiénes son las familias, también sabemos los recursos que disponemos, los programas, los recursos humanos y los presupuestos. Ahora falta definir qué vamos a hacer, qué vamos a prioritar y qué resultados nos proponemos alcanzar en 6 meses, en 12 meses, en 18, en 24 meses, en 30 meses y así sucesivamente. Asignar responsabilidades y ponernos manos a la obra. Para finalizar, quiero decir que no existe plan de transformación si este plan de transformación, este plan de cambio, de mejora, de construcción de bienestar, no está acompañado de un sistema de información que nos vaya diciendo si se fueron realizando las actividades previstas en los tiempos y del modo previsto, y si esto no ocurrió, ¿por qué? Porque de ese modo podemos actuar y corregir y no esperar a tener el reporte para saber que las cosas no se hicieron. Entonces, saber si se alcanzaron los resultados o metas que se programaron, y si no, analizar las causas y reprogramar. Bueno, muchísimas gracias y espero que este sea un modesto aporte que los oriente y les resulte de utilidad. Hasta luego. Muchísimas gracias, Pablo, por tu generosidad. La verdad es que nos has acercado un montón de herramientas, ¿no? Muchas veces en el trabajo con los municipios lo que nos preguntan es por dónde empiezo, como parece tan inabarcable esto de la información, y creo que nos has dado pistas muy concretas de por dónde seguir, qué herramientas tenemos, qué tenemos a mano, ¿no? Que es por dónde empezar. Y lo dijiste tan bien, esto de trabajemos con la información que tenemos. Siempre va a ser mejor
que no tener nada, ¿no? Y nos has dado pistas para saber por dónde empezar a construir esta información. Y a mí me gustaría cerrar con la frase con la que vos arrancaste también, en donde decís que para transformar la realidad primero necesitamos conocerlas. Así que creo que este encuentro de hoy ha sido una invitación, pero también una herramienta muy concreta para empezar a conocer la realidad, involucrarnos, entender dónde estamos parados, para poder empezar a pensar esa transformación y esos resultados que queremos. Así que te agradezco, Pablo, enormemente por tu generosidad, por toda la data. Seguramente también vamos a estar acercándoles los recursos y los links que has ido compartiendo, que han sido muy valiosos. Así que para la Fundación Navarro-Biola ha sido un enorme placer escucharte y tenerte hoy con nosotros. Así que bueno, le dejo a Inés para el saludo final y el cierre. Gracias de mi parte, Pablo. Bueno, gracias Maggie, gracias Pablo por esta clase. Realmente ha sido increíble toda la información que nos fuiste compartiendo. Es un tema árido, es un tema complejo. Bueno, en el autodiagnóstico la primera dimensión que proponemos para hacer este abordaje integral justamente es la información. En el autodiagnóstico tienen todos los indicadores que creemos, y bueno, y obviamente Pablo vos fuiste parte de la construcción de este instrumento, pero que creemos que es importante tener en cuenta a la hora de hacer un abordaje integral de la primera infancia, pero el cómo levantamos esos datos está revestido de otra complejidad, y creo que Pablo hoy nos diste herramientas muy, muy concretas, muy aterrizadas para realmente poder levantar esa información que necesitamos. Así que, bueno, espero que usen el instrumento y que usen todas las herramientas que hoy Pablo nos compartió para justamente poder usar esta información para tomar decisiones. Y bueno, muchísimas gracias. Chau, Pablo, te agradezco por haber participado. Gracias en nombre de RIL y gracias de vuelta también a la Fundación Navarro-Biola, así que nos vemos en el próximo ciclo. Chau, adiós.